Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablar de una historia antigua, pero más actual de lo que imaginamos. La historia de un hombre extraordinario, un hombre con una fuerza capaz de destruir ejércitos, pero incapaz de controlar sus propias emociones. Un hombre que parecía invencible hasta que descubrió que el enemigo más peligroso vivía dentro de él. Hoy hablaremos de Sansón. Y quizás mientras hablamos de él, también hablaremos un poco de nosotros mismos. Sabes, hay personas que desde jóvenes sienten algo diferente dentro de sí. Sienten que nacieron para algo más. Tal vez no saben exactamente para qué, pero sienten fuego, intensidad, una energía distinta. Sansón era así. Desde antes de nacer ya se decía que él sería especial. Él sería consagrado, diferente, separado para un propósito. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque muchas personas viven toda su vida ignorando su potencial. Y otras saben perfectamente que tienen algo dentro, pero terminan perdiéndose. Todos tenemos fuerza, pero no todos la usamos correctamente. Hay personas con gran inteligencia, con gran corazón, con gran capacidad, con gran sensibilidad, con un excelente liderazgo. Pero también existe algo peligroso: tener poder sin dominio propio. Y quizás aquí comience la primera reflexión importante de este episodio. No basta con tener talentos, también debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? La mayoría piensa que la batalla de Sansón era contra los filisteos, pero no. La verdadera batalla de Sansón era interna, era contra su ego, sus impulsos, su necesidad emocional, su deseo constante de placer. Y esto sigue pasando hoy. Personas brillantes, destruidas por sí mismas. Hombres exitosos que pierden familias. Personas inteligentes destruidas por adicciones. Gente talentosa saboteando su propia vida. Porque una cosa es tener fuerza y otra muy distinta es saber dirigirla. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a conquistar afuera, pero casi nadie nos enseña a conquistarnos por dentro. Nos enseñan a ganar dinero, a competir, a aparentar, a demostrar poder, pero no nos enseñan a manejar emociones, a controlar impulsos, a sanar heridas y a dominar el ego. Entonces sucede algo muy peligroso. La persona comienza a creer que jamás caerá, y ese es el inicio de muchas caídas. Y en esta historia de repente pues aparece Dalila, ¿no? Muchos reducen esta historia a una mujer que traicionó a un hombre, pero yo creo que es mucho más profunda que eso. Dalila representa aquello que descubre nuestras debilidades internas. Y aquí viene algo importante. Todos tenemos una Dalila. Para algunos será el dinero, para otros pues la necesidad de aprobación, para otros el alcohol, el ego, la lujuria, la dependencia emocional, la obsesión o el miedo a quedarse solos. La pregunta no es si tenemos debilidades en realidad. Todos las tenemos. La verdadera pregunta es: ¿conoces aquello que puede destruirte? Porque muchas veces creemos que controlamos algo hasta que eso termina controlándonos a nosotros. Y Sansón comenzó a jugar con el peligro. Ese fue su error.
Creyó que podía acercarse al fuego sin quemarse, y así ocurre también en la vida. Las grandes caídas rara vez suceden de golpe. Comienzan lentamente con pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeños descuidos, hasta que un día la persona despierta y ya no reconoce en quién se convirtió. Y entonces llega el momento más oscuro. Sansón pierde su fuerza, pierde su libertad, pierde su propósito. Y algo muy humano ocurre aquí. Él toca fondo. Todos en algún momento conocemos una versión de ese dolor. Hay personas que tocan fondo emocionalmente, económicamente, espiritualmente o mentalmente. Y cuando eso ocurre, muchos sienten que todo terminó, pero quizás el fondo no siempre sea el final. A veces el fondo también puede ser el lugar donde comenzamos a despertar. Hay una frase muy fuerte que quiero compartir el día de hoy. La vida puede quitarte muchas cosas, pero mientras sigas respirando, aún puedes reconstruirte. Y tal vez esa sea una de las partes más humanas de esta historia. Sansón cayó, sí, pero no terminó ahí. Después de perderlo todo, Sansón vuelve a encontrarse consigo mismo. Y esto tiene un simbolismo enorme, porque muchas personas creen que cometer errores significa que ya no tienen valor. Pero no, caer no elimina tu esencia. Perderte no significa desaparecer. A veces la vida rompe nuestro ego para reconstruir nuestra conciencia. Y quizás solo cuando Sansón perdió su fuerza física, comenzó el descubrimiento de su fuerza más profunda, la fuerza espiritual, la fuerza interior, la fuerza de comprender quién era realmente. Y aquí quiero dejarte esta reflexión. Tal vez la verdadera fuerza nunca fue mover columnas. Tal vez la verdadera fuerza era levantarse después de haber caído. Todos tenemos batallas internas. Todos tenemos algo que dominar. Todos tenemos momentos donde sentimos que nos alejamos de nosotros mismos. Pero mientras exista conciencia, siempre existe la posibilidad de regresar. Y recuerda esto también, el hombre verdaderamente fuerte no es aquel que jamás cae, sino el que logra reencontrarse consigo mismo después de caer. Esto fue Punto de Encuentro. Gracias por acompañarme una vez más. Si este episodio resonó contigo, compártelo con quien necesite recordar que aún puede levantarse. Hasta la próxima.